Pues la parte que está abajo, que es un poco más crema el papel, es la parte que el profesor hacía cada día explicándome que ahí está precisamente los diferentes estilos. Y el poema está hecho en el estilo, que explicaré un poco más tarde, en el estilo de cursiva salvaje, que es muy interesante. Pero bueno, lo tengo colgado porque fue un examen que pasé muy bien y fue muchas semanas de práctica. Y es como, para mí es, wow. Bueno, antes de todo, ¿estás preparada con el café o el té? Aquí estoy. Vale, brindemos, ¿eh? Chin, chin. Brindemos, chin, chin. Este es un té. Es más, una infusión. Está muy bien. El mío es agua, en taza de café. Qué bueno. Qué bien. Yo tenía café que estoy bien. Claro, me encanta. Pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí y bueno, bienvenida y bienvenida a las personas que se están conectando. Este es el espacio dentro del hashtag de Grafofusión, pues estamos cada domingo alternos, estamos en Grafo Café. Entonces todo lo que tenga relación con la escritura, la grafología y las ciencias o disciplinas, ¿no?, que nos podemos nutrir o afines, ¿no?, pues es la propuesta, ¿no?, entrevistar en este espacio, tener un espacio de libertad para poder trabajar y tratar un montón de conversaciones como si estuviéramos en un café. También para las personas que se van conectando, cualquier pregunta o aportación la pueden hacer en vivo, entonces seguramente yo pararé o si vemos que no es muy, que tenemos una pausa de respiración, aprovecharé para hacer las preguntas a María Eugenia. Y bueno, el título de hoy es Escritura, Grafología y Caligrafía China, luego veréis por qué. Para eso tenemos a María Eugenia, que antes de todo quería presentaros su recorrido profesional para que la conozcáis quien no la conoce y quien la conozca pues lo recuerda. Así que vamos allá. Lo voy a leer porque no me acuerdo de todo. Tenemos que María Eugenia es de Caracas, de Venezuela, pero lleva desde el 1999 viviendo en la ciudad de Barcelona. Ella es una artista visual, es escritora y su interés por la filosofía de la antigua China la ha llevado a especializarse y difundir a través de la enseñanza el arte de la pintura y la caligrafía china. Bien, ella ha realizado diferentes exposiciones privadas y públicas y colectivas, tanto en museos como en galerías privadas. También ha expuesto en diferentes ciudades, entre ellas Venezuela, España, México, Colombia, Nueva York, Washington, Boston, Puerto Rico, Italia, Argentina, Japón y China. Ella tiene el cuarto Dan de caligrafía japonesa otorgado por la fundación, esto lo voy a leer, Nihon Shuji Kyokusai Dan, Japón, y reside en la ciudad de Barcelona, como había comentado. Entre otros reconocimientos, María Eugenia ha recibido en 2014 el premio Sumie, que ya nos explicará todo lo que es, en la Exposición Internacional de Caligrafía y Pintura China en el Museo de Anshan, China. En 2013, ella recibe un reconocimiento de mérito especial en la Exposición Internacional de Caligrafía y Pintura China en el Museo de Anshan, China. Esto es muy importante, ¿eh? Y en el 1990 ella obtiene el Bronze Premio de Pintura Osaka Internacional en la Trienal de Japón. María Eugenia ha publicado con la editorial Kairos 4 libros sobre arte y sobre filosofía oriental, de los cuales el libro que, bueno, ya cabe destacar ahora es Palabras con Corazón, que trata sobre la caligrafía china, que es lo que tiene relación hoy en nuestro espacio de Grafo Café. Bueno, este currículum es increíble, María Eugenia. O sea, una mujer que no es oriental, ¿no?, que tenga todo esto, es increíble, es fantástico, bueno, es de enhorabuena. ¿Estás contenta contigo, no? Bueno, yo creo que sí, aunque uno hace las cosas y como que no se da cuenta, ¿no? Solamente que cuando llegas a cierto punto dices, wow, he hecho esto. Pero falta también, porque yo sigo siendo estudiante de caligrafía, Chantal. Yo no, ni siquiera doy clases de pintura oriental, pero no de caligrafía. La caligrafía le tengo un respeto grandísimo y sigo siendo estudiante. Estudio por mi cuenta o con maestros a distancia ahora. Qué fantástico. Bueno, dentro de este espacio yo tenía una pregunta preparada que aparentemente es muy larga, que no la vamos a ir desglosando y vamos a ir compartiendo a modo de diálogo
y lo que vaya surgiendo. Entonces, mi duda, así como grande, ¿no?, era preguntarte, desde la o sea, soy totalmente profana en este aspecto, por eso me encanta conocer y compartir, o sea, me encanta que puedas trasladar tu conocimiento a todas las personas que estamos escuchando. Y mi duda un poco es, ¿cuál es el origen y el significado y la relación entre la caligrafía china y el arte? Otra pregunta unida sería si tiene relación con los sentidos o con la naturaleza, y si se trata solo de escritura, de caligrafía, o hay algo más profundo en su simbolismo. También, ¿qué nos quiere transmitir la caligrafía china, ¿no? Yo creo que es muy extensa, así que, bueno, podemos empezar de la parte que tú quieras. Empecemos vamos a empezar por el principio, ¿verdad? La caligrafía china, pues cuando hablamos de esto, suena que es muy antigua. En realidad hay sistemas de escritura más antiguos que la caligrafía china como sistema de escritura. Ahora, como pintura, digamos así, porque nace, por eso puse una frase de Voltaire, la escritura es la pintura de la voz, nace con los pictogramas, y esto es muy antiguo. Esto ya puede ser del Neolítico de China, ¿ves? Pero bueno, nace, cuando me dices relación con la naturaleza, nace de una observación a la naturaleza. O sea, ¿cómo escribir montaña? Pues primero pintándolo. ¿Cómo escribir árbol? Entonces primero pintándolo. Yo tengo aquí unas pequeñas, hice unas láminas, a ver si se pueden ver. Por ejemplo, hablaba de montaña. Esta sería la escritura antigua de montaña, ¿ves? Esta de lluvia, esta de nube. Entonces serían los pictogramas, los más antiguos. Luego, ahora explicaré de ideogramas. Entonces esa sería una relación que la naturaleza está verdaderamente relacionada, porque es lo primero que el hombre en ese momento trató de describir o de transmitir. Entonces vinieron otras ideas. Entonces los pictogramas son unidos a la naturaleza. Esto se fue desarrollando, y entonces lo que sí tiene la caligrafía china es que es el único sistema de escritura que existe que no ha sido sistematizado en un alfabeto. Con lo cual, escritura antigua, sumeria, todo esto se fue transformando en alfabetos más concretos. La caligrafía china sigue usando caracteres que derivan de los pictogramas, y por ejemplo yo trabajo con un diccionario que tiene 6.000 caracteres. Como para aprendértelo de memoria. Y una persona se dice que para poder leer un periódico o estar en una universidad tiene que dominar por lo menos 3.000 caracteres, que no son precisamente palabras, ¿verdad? Tienen a veces ideas. Entonces, yo pienso que está tal como se estudia. Yo siempre me dicen cuando digo que hago caligrafía, pero escribes chino, hablas chino. No, es verdaderamente un arte. En eso cuando me preguntas, es un arte. Tal como yo lo estudio, la caligrafía se puede estudiar, la caligrafía china, como arte. De hecho, te puedes encontrar con maestros que nuestra mente occidental siempre quiere entender lo que está haciendo. ¿Qué significa esto? Y te tratan de alejar de esa idea para que veas las pinceladas, para que veas los trazos, que es lo que verdaderamente es importante en el momento del aprendizaje. Porque es un aprendizaje que lleva muchísimos años, es muy riguroso, hay que hacer muchas prácticas, muchas repeticiones, y solamente pienso que lo seguimos personas que no sabemos ni siquiera por qué nos enganchamos en ello, ¿verdad? Yo mi primera clase la tomé aquí en Barcelona hace, no sé si serían, ahora sí ya tengo 20 años, hace como 16 años, una cosa así, con un maestro japonés. Hice una clase de prueba y me metí allí y ahí me enganché. Entonces he seguido muchos años preguntándome por qué sigo haciéndolo, ahora sí tiene sentido, pero al principio es duro. Entonces tiene diferentes estilos. Ahí te voy a hablar de cuál sería la parte artística, ¿verdad? Que creo que es interesante porque pienso que con la grafología, que es una ciencia que a mí también me ha interesado, no he entrado en ella como tú, pero me parece interesante, yo quería explicar un poco lo de los estilos. O sea, hay un estilo que se tiene que escribir correctamente. Es como cuando una persona escribe muy bien para que se comprenda. Ese estilo es el regular. ¿Qué sería este? Lo voy a poner. Ahora voy a ver si lo ven. Esto que está aquí es hombre, persona, ¿verdad? Sí. Y aquí sería como se empieza la parte más antigua. Esto es persona. Esto sería el pictograma. Esto es montaña, los más antiguos, lluvia, nube, lo que expliqué antes. Esto va generando otros estilos con el tiempo. Mi persona actualmente se escribe así, montaña se escribe así,
lluvia se escribe así, nube se escribe así. Estos son la escritura regular, para que la persona que escribe quiere que la otra comprenda. Pero luego empieza la escritura cursiva, que nosotros también la tenemos, que es cuando eres más libre escribiendo. Y cuando eres más libre escribiendo, pues me imagino que en grafología se puede leer más la personalidad de quien escribe. Entonces, esta sería la cursiva de persona, la cursiva de montaña, ¿verdad? ¿Cómo se va? La cursiva de lluvia, la cursiva de nube. Y esta que está aquí, esta es muy interesante, esta sería la más artística, digamos, la más expresiva, es la cursiva salvaje, ellos le llaman estilo hierba. Esta sería persona, mira montaña, cómo llega a transformarse. Ah, es lo mismo, o sea, en la línea, María Eugenia, en la línea es la misma palabra, pero en diferente caligrafía, ¿no? No es diferente, es estilo, sí. Una se escribe... sí, es diferente estilo. Una es para comprender, es que esa parte a mí me parece fascinante. Y la otra es para expresar. O sea, entonces, cuando es pura arte, sí. La otra, incluso, te voy a mostrar aquí, que es un idioma. Esto es árbol. Esto que está aquí es árbol y viene de un pictograma. Se ve claramente el tronco, las ramas, las raíces. Es un pictograma que estos son los más antiguos. Esto que está aquí es una hoja, es una fotocopia de un diccionario de estilos. Y fíjate cómo árbol empieza a transformarse. Y esto puede ser árbol. Qué bonito. Puede ser árbol. Y esto que está aquí son los nombres de los maestros calígrafos que escribieron en esa forma. Entonces, claro, de hecho, este estilo de caligrafía estilo salvaje, cursiva salvaje o hierba, fue una gran inspiración para los informalistas occidentales. Gran ejemplo, Tapie. O sea, se inspiraron, todos, cuando vieron ese estilo de caligrafía, porque es una caligrafía donde entra la energía del ser. O sea, tú tienes que practicar mucho la caligrafía Kaish, o sea, la regular. Y cuando ya conoces los trazos, ya te empiezas a dejar ir. Entonces ya es pura pintura, ya es arte abstracto incluso. Y puede suceder para los chinos, la caligrafía es su arte más excelso, o sea, es más importante que la pintura, pero como arte. Y pueden tener un poema escrito que prácticamente no se entiende, pero se siente esa energía del escritor, del calígrafo, se siente la emoción. Y eso es lo que a ellos les interesa. Qué interesante. Entonces, te atrapa como artista porque los movimientos, la energía que estás llevando allí, hay una resonancia en quien la mira. Y entonces, mira, yo he puesto obras mías caligráficas en exposiciones y una vez vi una señora tomando una foto, que la señora, yo me acerqué por curiosidad y le dije, pues estaba tomando una foto con una caligrafía y le dije, ¿tú entiendes? Y me dice, no, pero me conmueve. Entonces, fíjate que yo creo que en la escritura, y esto te quería yo preguntar a ti, pasa lo mismo. O sea, hay una escritura que comunica, hay otra que expresa. A veces yo no entiendo un texto y es que ha sido escrito con emoción, sin pensar, sin preocuparse tanto en que sea tan clara la escritura. Claro. Un inciso, porque aquí tenemos una pregunta. Uy, a ver, la pregunta nos dicen, yo leo, ¿tienen mayor y menor sensibilidad y expresión los estilos de caligrafía? Y luego aquí hay otra aportación que dice, a ver, que se me va, dice, un fuerte abrazo a la mejor profesora que he tenido nunca. Bueno, gracias. Yo doy un abrazo y agradezco a todo el mundo que está aquí y a los mejores alumnos que tengo, que son todos. Así que muchas gracias. Mira, yo creo que hay sensibilidad en todo. O sea, lo que pasa es que cuando tenemos que estudiar la estructura, la caligrafía regular, es como cuando aprendemos a escribir y tienes fuerzas en hacer la A bien, la R bien, o sea, entonces ahí estás más limitado tu expresión, estás más concentrado mentalmente. Yo tengo un maestro maravilloso que está en Italia, es un japonés, que es Norio Nagayama, y me acuerdo que una vez estábamos en clase, estábamos todos sentados en una mesa, yo estaba escuchando cuando él hablaba con otra alumna que se estaba esmerando muchísimo en que le saliera bien. Y claro, al esmerarse tanto en que le saliera bien, aquello quedaba muy rígido. Y él le dijo, es que estás usando el 100% de tu mente.
y no puedes usar el 100%. A veces pensamos que para hacer las cosas bien tenemos que poner el 100% de la mente, pero es en realidad la concentración. Y en la concentración no es puramente. En la concentración entra una parte que es espíritu, que es una parte interior. Cuando haces caligrafía, si vas practicando, entras en un estado meditativo. Para mí un estado meditativo no es que no pienso, es como si entro en una habitación de mi casa o en una casa donde me voy aislando un poco de los sonidos externos. Y mi percepción interna se agudiza mucho más. Entonces, es expresiva la caligrafía. Aquí tenemos otra aportación que dicen, en Argentina te admiramos mucho. Y luego tenemos otra, creo que es una pregunta, porque no hay signo de interrogación, pero podría serlo, que dice, ¿un poema en ideograma puede ser entendido más allá de si hablas chino? Yo diría puede ser sentido. Puede ser sentido. O sea, tú puedes sentir, es lo que hablaba. Es como cuando vemos, es cuando ves el arte abstracto también, pero un arte abstracto auténtico que sale con una emoción. Es la expresión pura. Entonces hay una resonancia. No tenemos que entender para sentir. O sea, entonces no lo puedes sentir cuando lo ves en caligrafía. Y eso es a veces más valioso que entender. Vale, qué bien. A ver, es que ahora tú estás en el aire, o sea, es que ahora no te veo. He perdido la vista. Yo estoy aquí. Estás ahí, ¿no? Yo no me veo. Sí, yo no sé si la gente me ve. ¿La gente me ve? Yo creo que sí, pero yo he perdido, bueno, te imaginaré. Porque... Bueno, que alguien diga si me ve o no me ve o si me escucha. A ver, espérate, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, entonces la respuesta de un poema en ideograma chino puede ser, o sea, que no hace falta hablar chino, ya nos lo has comentado antes, no hace falta hablar chino, por ejemplo, para poder trabajar la caligrafía. Eso es... No hace falta. De hecho, es algo que los maestros a veces a los occidentales nos quieren quitar de la cabeza, porque no, somos muy mentales y queremos entender todo. Y entonces dejamos de mirar, cuando queremos entender hasta dejamos de ver, y hay que analizar mucho la vida, el sentido, para poder mirar. Vale, gracias a las personas con la respuesta que dice que sí, que se nos ve a las dos, así que muchas gracias por este feedback tan rápido, gracias, porque esto de tenemos que dominar todavía un poco las herramientas. Vale, entonces, estamos hablando de que la caligrafía tiene relación con la naturaleza, viene de los pictogramas de la naturaleza y se transforman, digamos, en caligrafía. He entendido que hay como varios tipos de caligrafía, por ejemplo, en grafología hablaríamos... Pues dentro del parámetro de forma, ¿no? Pues hablaríamos de forma artificiosa o forma redonda o forma redondeada, ¿no? Me imagino que es un poquito lo que nos estabas contando antes, ¿no? Que hay unos que le llaman la caligrafía borracha. ¿Era borracha? No, bueno, no. Hay una que se llama cursiva salvaje. Hay una anécdota muy bonita, es una anécdota que la voy a contar. Y me encantan las anécdotas, porque además son leyenda también. Hay el gran maestro de la caligrafía, digamos, el santo de la caligrafía es Wang Xixi. Fue un calígrafo maravilloso, ¿verdad? También poeta, por supuesto, porque todos también eran poetas, pintores, pero se reunían los calígrafos en épocas de China muy lejanas, se reunían junto a los ríos para beber vino, eso sí, no venía antes, beber vino y escribir poemas, ¿bien? Entonces, hay un prólogo que yo lo tengo en mi blog, que es el prólogo del Pabellón de las Orquídeas, porque eso fue un día especial, en donde se reunieron muchos calígrafos y además dicen, y hay ilustraciones que lo ponen, que ponían las copitas de vino en unas hojas grandes a flotar por el arroyo y entonces se las iban pasando uno a otro y se las iban bebiendo. Total, que era la gran alegría y dentro de ese estado etílico con los vapores del vino, Wang Xixi escribió el prólogo del Pabellón de las Orquídeas, que yo invito, si entran en mi blog, a leerlo, porque para mí, la primera vez que lo leí y hasta el momento cuando lo leo, me emociona. Me emociona porque siento que me hablan. Esas cosas, no sé si los demás lo podrán sentir. Yo lo sentí, de hecho, me puse a estudiarlo durante un año con una maestra calígrafa que está aquí en Barcelona, que es Shaolin Xiu, y con ella hay cada uno de los caracteres. Pero lo particular de este documento es que cuando él lo escribió, tiene tachones, tiene las letras mal escritas, o sea,
estaba ebrio. O sea, él iba escribiendo libremente aquel texto tan maravilloso. Pero lo que a mí me sorprende es que tú dirías, está mal escrito, sin embargo, ¿qué dijeron los que lo leyeron en ese momento? Es un documento que han matado por él. Dicen que un emperador se enterró con el original. Dijeron, qué maravilla de caligrafía, expresa. O sea, no dijeron, ay, mira, tiene letra de borracho, no se entiende lo que dice. Es el saber ver, el saber sentir cuando ves un trazo, cómo te pueden llegar. Y no importarte si entiendes o no entiendes, es el sentir, es lo que esta pregunta que dicen, ¿se puede entender un poema si está escrito en caligrafía? Si sientes los trazos, si sientes algo, ya lo estás interiorizando y ya es el que tú buscas. Es verdad, y además, ahora estaba pensando, tengo unos amigos de Japón, ¿no?, que cada uno escribía de una forma y no entendíamos nada, pero es muy curioso que éramos unas cuantas compañeras, unas grafólogas, otras no, que vimos diferencia en los kanjis que ellos escribían, o sea que escribiendo lo mismo, aun sin entender el idioma, vimos que había una presión, por ejemplo, uno de ellos tenía la letra muchísimo más rectangular o como más recta, y la otra persona era como mucho más suelta, ¿no? Entonces nos hizo mucha gracia porque éramos todas de fuera, no éramos orientales, y como entre todas, ¿no?, vimos, o sea, nos transmitió esos trazos algo diferente, ¿no? Y eran el mismo kanji, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia esto que tú dices, de alguna forma es verdad, ¿no? O sea, yo así también lo he sentido. Claro, yo creo que, no sé, yo creo que nuestra caligrafía también puede existir. Ahora, la caligrafía china y también japonesa está considerada como un arte, o sea, es obra de arte. Y dentro de esa caligrafía hay grandes artistas que las han llevado a una expresión más contemporánea. Y algo que yo te quería comentar, que es interesante en mi experiencia, yo enseño pintura, pero cuando enseño pintura, la pintura comparte con la caligrafía el uso del pincel. Entonces, en ese aspecto es exactamente igual. El pincel se tiene que tomar de la misma manera y se tiene que entender que hay el chi, la energía. O sea, eso está todo globalizado en uno. O sea, toda esta parte de la energía toca todos los puntos. De hecho, la caligrafía es adoptada por los monjes Zen como una práctica. El shodo es una vía de la escritura. Y es porque tienes que estar totalmente concentrado en la parte corporal también, sin rigidez, pero con quietud, y entras en meditación trabajando. Pero la práctica. Fíjate que yo cojo el pincel, Chantal. Cuando nosotros cogemos el lápiz, lo cogemos así, ¿verdad? Sí. De esta manera. Cuando coges el pincel, has de hacer esto. Simplemente es poner el índice y el medio al lado, el anular atrás, el pequeño aquí. Entonces lo cogemos con índice y pulgar, medio, anular y el meñique aquí. Ahora, ¿qué es lo que yo quería compartir? Yo al principio, cuando empiezo a enseñar, casi todo el mundo aprieta y me doy cuenta que tendemos a apretar. Yo creo que también en la escritura, el lápiz, el bolígrafo. Y cuando apretamos, ese chi, esa energía que tiene que fluir por todo nuestro cuerpo, aquí encuentra bloqueos. Porque hay tensión. Cuando yo aprieto, enseguida hay tensión. Aprieto hasta la muñeca. Claro, cuando queremos aprender algo nuevo, tendemos a apretar. Y yo siempre les digo, a ver, tiene que estar suelto, y esta parte aquí hay como un espacio vacío, que también siempre es importante. Tiene que estar muy suelto, puedo cogerlo arriba, abajo, pero sin ninguna presión. Yo no puedo apretar. Al hacer este gesto ya se ve en mi mano. Entonces yo creo que la caligrafía... en nuestro sistema de escritura pasa lo mismo, porque yo veo a los niños cómo aprietan el lápiz y no sé si eso influye en la falta de fluidez en el momento de escribir, en la tensión, en todo. Fíjate que cuando se pinta en caligrafía también se mueve desde el hombro, se mueve desde el cuerpo. Este maestro japonés que yo te comento, él hasta en caracteres pequeños mueve el cuerpo cuando escribe. Qué bueno. La mano está libre, sin presión. Tratamos que las articulaciones estén libres. Y Claro, yo te quería ahora preguntar el tema de apretar los lápices y los bolis que hacemos. Pues mira, yo tengo un truco, por ejemplo, cuando trabajamos la reeducación de la escritura, tengo un truco así casero, que es, lo usamos también en grafología, sobre todo lo usamos en reeducación de la escritura, para que un niño o niña pueda como tener un truco para agarrar el útil. Y luego también existen herramientas de este tipo para tú poner los dedos donde vas a escribir y aquí
o sea, que todo este trabajo lo podemos ir haciendo con un montón de instrumentos o con la goma de pollo que te he enseñado antes. Esto es para agarrar aquí, entonces, como tiene también para 2 marcas para poner los dedos, te indica, y aquí una marca, entonces tú pones aquí un dedo, o sea, te lo indica. Y estas herramientas se usan siempre en reeducación de la escritura cuando los niños o niñas, o también adultos, porque hay personas que la disgrafía, por ejemplo, o las dificultades en la presión a la hora de escribir son de adultos también, o sea que esto mismo se puede trabajar con niños y con adultos. Y efectivamente, una de las características de una disgrafía, bueno, yo he tenido, por ejemplo, algún caso de un joven que apretaba y perforaba el papel, ¿no? Entonces, tuvimos que trabajar con bolas, con muchos instrumentos de este tipo y, sobre todo, trabajamos mucho también con pincel y tinta gruesos para que el agarre, o sea, como que el agarre sea más suave hasta que llegues al lápiz, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me gusta mucho usar, que es lo mejor, que no sé por qué no lo usamos, pero es que es el lápiz no redondo, sino el lápiz que es como triangular, que tiene como 3 ángulos, ¿no? Este es fantástico para escribir. Entonces, bueno, estamos en la misma línea. Es verdad que vosotros, si no me equivoco, cogéis el pincel así como en vertical, ¿no? Sí, muchas veces puede tener una inclinación, se le puede inclinar. Sí, lo que pasa es que cuando yo empiezo enseñando precisamente un tipo de trazo en donde apoyamos la mano para que sea igual que la escritura y lo cogemos muy bajito. Hay 3 formas de tomar el pincel. Muy bajo cuando estoy apoyando, luego digo en una cuarta parte de su altura y luego en la mitad. Lo que sí evitamos es tomarlo muy arriba porque se pierde un poco el control. Pero es interesante porque yo creo que en ese aspecto, ¿por qué ponemos tanta atención? Yo creo que es el hecho de querer aprender, ¿no? Cuando cogemos las cosas. Yo me he dado cuenta, mira, yo me he dado cuenta en el transcurso de mi propio aprendizaje. Y tengo ahora, pues, compañeras que están haciendo las clases, que son amigas mías de hace muchos años, que de pronto me dicen, ay, qué difícil, son artistas contemporáneas, o sea que yo pensé que esto a lo mejor les parecía, no sé, muy tradicional, qué difícil es, y me han hecho a mí recordar lo difícil que fue para mí también. O sea, Claro. Aquí tenemos varias aportaciones. A ver, que se me... ¡Uy! Me voy otra vez. Es que como las personas van aportando, pues bueno, está bien que formen parte, ¿no? Entonces, una de las primeras aportaciones habla, esto me recuerda, supongo que es lo que estábamos hablando antes, al glico, es el lenguaje que inventó Julio Cortázar, donde se expresa sentimiento, aún no entendiendo las palabras. Y más abajo dicen, en este caso, cambiando el sonido por la imagen. Y un poquito más abajo otra persona nos comenta, el saber sentir al final es un no saber trascendido. Y al final de todo tenemos 2 aportaciones más que dice, ay, la emoción, bueno, esto es una pregunta, ¿eh? ¿La emoción guía la grafía o la grafía determina una cierta emoción? Y otra aportación, a mí me comentaron que los japoneses cogen el pincel arriba del todo para escribir cursiva salvaje. Sí, este es de Adrián, que es alumno mío y que además ha estudiado caligrafía y es muy bueno, muy buen alumno en pintura y muy buen alumno en caligrafía. También no hizo caligrafía conmigo. Ciertamente, Adrián, cuando quieres hacer la cursiva salvaje, no es necesario cogerlo más arriba en realidad. A mí no me gusta tanto cogerlo arriba porque siento que, no sé, algo se me va, pero sí, a veces los pinceles muy largos, si los coges muy arriba, ¿qué es lo que buscas un poco en la cursiva salvaje? No controlar tanto. Entonces el pincel también puede hacer lo suyo, ¿ves? Esto sería, mira, aquí es para cuando vamos a ras del papel, como cuando escribimos. Aquí es cuando apoyamos el codo solamente. En la mitad, cuando hacemos mano alzada. Y como dice Adrián, cuando lo coges arriba, el pincel ya no tienes, se puede mover más, ¿verdad? No tienes tanto control sobre él, y como la cursiva salvaje ha de ser muy libre, puede ser válido cogerlo más arriba en ese caso, no para pintar ni para escribir la regular, pero sí para la cursiva salvaje. Y eso depende mucho cómo se sienta la persona, si se siente cómoda en esa forma. Yo particularmente me gusta cogerlo en la mitad, pero es válido, es válido. Y luego la otra chica que decía que la expresión está al escribir o al verlo, pues la emoción, ¿verdad?
Sí, decía que la emoción, nos preguntaba, bueno, te preguntaba, ¿la emoción guía la grafía o la grafía determina una cierta emoción? Mira, yo pienso que lo que guía la grafía es la energía, ¿verdad? Dentro de ese, sí, es que el concepto de energía no lo podemos perder, porque en la energía está todo. La energía es la vitalidad, la vida, es esto que sentimos que incluso no sabemos si es el espíritu, o sea, no se puede definir, pero es algo que está en todos los seres, tal, el chi, está incluso en las piedras, está en la energía que tenemos. Entonces lo que lo guía es eso. Y al quedar plasmado en el papel, puede ser que una persona que lo vea reconozca o sienta emoción. Y el mismo calígrafo al día siguiente, porque yo siempre dejo un margen, puede sentir algo o sorprenderse. A mí me pasa mucho que trabajo mucho un día, estoy haciendo caligrafía, no las veo después de 2 días y siempre digo, ay, los duendes han hecho algo, porque veo cosas que no había visto. Es bueno tomar una distancia. A veces te cuesta mucho reconocer que las has hecho tú, porque cuando las estás haciendo, si estás en ese estado meditativo, no eres tan presente en estado mental. Y hay diferentes tipos de pensamiento. El otro día se lo explicaba a algunos alumnos, porque dicen, es que mientras pinto no puedo dejar de pensar. Evidentemente no dejamos de pensar nunca. O sea, la mente está allí, si estamos bien, la mente trabaja. Pero hay diferentes tipos de pensamiento. Hay pensamientos que parecen una estopa, que están confundidos, que son así, todos enrollados. Hay pensamientos que son como ondas, hay pensamientos que son lineales, como un mar en calma. Y yo siempre trato de buscar como esa sensación del mar en calma. La respiración es como el oleaje, suave, apenas cruza la orilla. Y en ese estado, en donde te has vaciado de tanto movimiento, de tanta ola y de tanta... Entonces puedes trabajar y el trabajo va más de acorde con tu momento en ese momento, en el aquí y el ahora en que estás practicando. Yo creo que bueno, yo una vez con estos amigos japoneses también tuve la suerte de que mi amiga tuvo la paciencia de intentarme enseñar, me compré en Taiwán cuando fui unos cuadernos de caligrafía porque son muy grandes, todo un estuche de madera con pinceles hermoso, todo divino, ¿no? O sea, no sabía ni cómo usarlo, pero entonces le dije a mi amiga, por favor, hazme una clase, ¿no? Para empezar y ya luego ya me apunto, mira. Fue horrible, o sea, yo me di cuenta y que no tengo paciencia, ¿sabes? Me puse como que no, o sea, fue para mí, yo creo que digo, esto es imposible, o sea, no puedo hacerlo porque, o sea, no sabía coger el pincel o que me enseñaran, apretaba más de la cuenta, me iba para un lado, o sea, ¿sabes? Pensaba que era fácil porque tú ves como 3 trazos así y dices, uy, esto es facilísimo, así, ¿no? Pero me he dado cuenta que tienen como si estuviera cortada el kanji o el anagrama por un lado, finito, y por el otro es grueso, o sea, tienen como, no son rectos, no son rectángulos y verticalidades, ¿no? Sino tiene como, y no es yo pensé que era la forma del pincel, con toda mi ignorancia, digo, uy, esto es aquí y se queda la forma del pincel, ¿no? Pero no, o sea, y además yo me acuerdo que hice, y a lo mejor se me escapaba y tenía un significado totalmente diferente, y dije, bueno, esto es imposible, o sea, esto no es posible. ¿Cuántos años llevas? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué paciencia? O sea, no sé, ¿cómo lo has hecho? Bueno, porque cuando te gusta algo, aunque no sepas por qué, te entregas a ello y la paciencia. La paciencia es el no pretender tanto, el no dar tanto. Hay una pregunta que me interesa, que es la relación entre las artes marciales y la caligrafía. Sí. Sí, fíjate, yo siempre tengo presente, y ahora voy a contar otra historia, una película maravillosa que si alguien de los que está allí la llegó a ver, la vi en Venezuela porque un maestro que yo tuve, al quien quiero muchísimo, porque el cariño sigue presente, aunque las personas físicamente no estén, Alirio Palacios, fue un maestro que vivió 5 años en China, estudiando Bellas Artes en China, y tuve la suerte que fuese mi maestro en Venezuela, y tuve la suerte de trabajar como asistente para él, fue maravilloso. Y entonces un día él me dijo, María Eugenia, vámonos a la Cinemateca, esto fue en Caracas hace muchísimos años, vámonos a la Cinemateca que están dando una película china que te va a encantar, era una película antigua. Habíamos 4 gatos en la Cinemateca porque como que nadie, era El amor de un calígrafo, tiene 2 títulos que tenían castellano, o Amor a tinta y pincel. Esa película, y estoy respondiendo a la pregunta, artes marciales y caligrafía, la relación que tienen. Fíjate, bueno, la voy a tratar de resumir, era un chico calígrafo muy presumido,
muy prepotente, porque su caligrafía era, bueno, venerada y maravillosa. Y de repente se enamora de una chica, de un señor de cierta clase que tenía 3 hijas, y él se enamora de una de ellas perdidamente. Entonces él va a pedirla. Además tiene mucho humor, y porque las chicas lo veían por detrás, y él va a pedirla en matrimonio. Y ella sabía que él era un calígrafo. Entonces le dice que escriba una caligrafía. Y cuando ve la caligrafía le dice, uy, no, es un presumido, es un presente. Lee, no lo que hay. No, esta caligrafía, cuando hago una mejor caligrafía. Aquel hombre, bueno, el orgullo, todo se le dice, ¿cómo? Una mejor, si yo soy lo mejor. Pero entonces ya era tanto el amor que empezó a buscar, y para no echar el cuento largo, entre todo lo que busca, los maestros lo iban mandando a otro y a otro. Y además había veces que era muy simpático, él iba donde un maestro en una chocita y ella estaba por detrás y hacía que el maestro le dijera que no servía. Entonces, la autoestima cada vez más bajo. Al final le dice uno, tienes que ir donde tal maestro en tal lugar. Eso ya al final, ¿no? Y él va y se recorre media China y llega, que era la costa, era en un lugar de costa de mar, y le dicen, ¿dónde está este maestro? Entonces le dice, está allá, y era una mujer. El maestro era una mujer. Y cuando llega allí, ella era espadachina, era artes marciales. Ella no estaba haciendo caligrafía, ella estaba con la espada, lanzando, moviéndola, porque los movimientos son los mismos. Mira, a mí se me eriza todavía el vello de recordar ese momento, porque es emocionante. Tú estás esperando un calígrafo y te encuentras un artista marcial con una... Y cuando él la ve, él reconoce lo que a él le falta, es esa entrega de energía. Entonces él sale corriendo y lo que tiene es la arena. Él no tiene, y coge un palo y empieza a escribir caligrafía sobre la arena. Y en ese momento, él entiende lo que a él le faltaba. Que era como, primero que ha llegado a bajarse su orgullo hasta lo más bajo. Ya se reconoce lo que es ser humilde y la importancia de la humildad, pero después lo que le faltaba en el trazo, y ahí va y hace la caligrafía que ella acepta. Pero esa es la relación, o sea, sí existe una relación. Yo creo que entre todas las artes chinas existen relaciones, y es el chi el que las une, la energía. Qué interesante esto, y claro, claro, fíjate que cuando te pones a escribir, sí que es verdad que ahora que lo ves, pues puede confundirse o puede imitarse, ¿no? El movimiento de una espada o de un samurái o de un, ¿no? Así como de... Es verdad que la caligrafía, ¿no? Depende de cómo la sitúes, sí que puede ser como una espada, ¿no? Y ahí también me surge a mí un poco duda o así de decir, bueno, entonces no será un punto bélico también, entonces no es mucha paz y mucha, no es como tiene un punto luchador, no sé, un punto belicoso, un punto, ¿no? O sea, parece esa... Sí, las artes marciales es un manejo de la energía y no necesariamente tienen que ser... Cuando yo he estudiado Tai Chi aquí con un maestro maravilloso que lo voy a nombrar, que es Carlos García, y el Kung Fu, y a mí la parte de competir sí no me gustaba, ¿verdad? Pero es un arte del movimiento del cuerpo y del control. Y por ejemplo, en el Kung Fu se trata de que tú aproveches la energía del adversario, tú no te cargas sobre él, sino que la misma carga con la que él viene, tú se la vas a devolver. Pero todo está unido. Y yo pienso que, bueno, es el yin y el yang. Hay una clase, una conferencia que yo doy, que es la historia del arte oriental, digamos, de la caligrafía y la pintura, y siempre pongo como ejemplo que cuando están en épocas de guerra, la era de los estados combatientes, es cuando nacen las grandes filosofías chinas. O sea, nosotros, el mundo puede estar en guerra, siempre estamos en algún lugar hablando de otros temas que son de paz interior. Entonces, yo creo que esas dos cosas confluyen en el ser humano. La necesidad, ¿sabes? La agresividad está en todos, y la paz también. Es el equilibrio entre ambas. Y el practicar un arte marcial te puede ayudar a encontrar ese equilibrio, sin necesidad de ser agresivo ni belicoso. No vas a atacar a nadie, vas a equilibrar las fuerzas internas que tú tienes. Qué bueno, me gusta. Esto está mejor, me gusta más. Pues, y luego yo me preguntaba también que en la actualidad si la caligrafía se está tratando de la misma forma, ¿no? Si han habido cambios, si hay un antes y una ahora, no sé, cómo... Y mira, haya habido cambios interesantes. No sé si los tengo aquí. No los puse. A ver, pero bueno, los explico. Los cambios más actuales son en los años 50, China decidió simplificar caracteres. Ten en cuenta que ha habido caracteres de 20 y tantos trazos, ¿eh? Cuando tú hablabas de eso de que hay un trazo para arriba, o sea, hay
dicen que hay 8 trazos básicos, pero hay muchos más. Y es cómo se mueve el pincel entra fino, es la presión del pincel, es cómo sale, es fascinante. A mí si me pones a hablar de esto, pues imagínate. Es fascinante. Es todo como mueves el pincel, es sentir ese movimiento y seguir, o sea, eres una con el pincel. Entonces, en los años 50, como habían tantos trazos, y me imagino que es cuando empieza también la era de los ordenadores, porque para escribir, para todo, deciden simplificar muchos caracteres. Eso lo hace China solamente. Ni Taiwán ni Japón simplifican caracteres. Entonces hay caracteres que se han simplificado y de a lo mejor tener 10 trazos pasaron a 3 trazos. Y fíjate algo interesante, eso fue en los años 50, claro, yo soy del 53, o sea que yo, otra cosa, cuando estudias caligrafía, estudias la caligrafía no simplificada. Cuando estudias caligrafía como, te digo, con el pincel, estudias incluso los estilos antiguos. Pero lo que te quería contar, yo tengo una amiga china, joven, de aquí, bueno, joven, tiene 20 y pico de años, no sé si tiene 30, pero claro, ella solo conoce, ella no ha estudiado caligrafía, no todos los chinos estudian caligrafía como arte. Entonces, los jóvenes conocen los caracteres simplificados. Y había veces, porque yo a veces me vuelvo loca con un carácter que encuentro en un poema, lo quiero buscar, no lo encuentro, y entonces la llamaba a ella o se lo mostraba y me decía, ¡uy! Yo no sé cuál es ese. Y ella tiene un diccionario que son los caracteres antiguos, cómo se han simplificado, y así lo buscaba. Que es interesante. Entonces, hay muchos caracteres que se han simplificado quitándole trazos para facilitarlo. Pero como te digo, esto no ha sucedido ni en Japón ni en Taiwán, que comparten la caligrafía china. Sí, porque además es curioso que el otro día hablaba con una compañera, bueno, una amiga también japonesa, y le hacía la pregunta de cómo, o sea, que si si en Japón, la educación en Japón, desde el colegio, al igual que aquí, al menos en España, nos usábamos hace años los cuadernos rubio de caligrafía, que era hacer caligrafía cursiva, ¿no? Todo esto así, que ahora ya ha variado un poco, le preguntaba, ¿no? Si ella hacían como clases de caligrafía, ¿no? Y decía que no es que le dieran clases de caligrafía, que tú lo estudiabas, pero que si tú aparte, o sea, para tú aprender caligrafía de verdad, tenías que irte como a clases extraescolares, aparte, para aprender con un maestro aparte, ¿no? Como si fuera una clase extraescolar. A mí esto me llamó mucho la atención porque dije, ostras, ¿sabes? Como no enseñar esa profundidad o igual que en Japón también, esta amiga mía le han enseñado a coser en una asignatura. Entonces, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Sabes? A veces veo que hasta la caligrafía no se le da tanta importancia como se merece, ¿no? Incluso donde es súper importante a nivel artístico la caligrafía, que era como en Japón. Y eso como que me sorprendió, ¿no? Que me sorprendió, no positivamente, porque dije, jo, ¿no? Qué pena, ¿no? Pero... No, yo creo que le da importancia, Chantal. Sí se le da importancia, lo que pasa es que es arte. Es como nosotros le damos importancia a la pintura, todo, pero los niños hacen su plástica y eso ya después alguien decide quién le gusta o no. Pero como te digo, es un estudio duro, no es un estudio sencillo. Quizás es un estudio que tiene que gustarte mucho como todo para seguir. Yo siempre digo, la caligrafía es una gran montaña a subir, el estudio de la caligrafía. Entonces, yo tengo entendido que les enseñan lo básico porque hacen sus cosas con pincel, pero luego es extraescolar. Es como tocar un instrumento, ¿verdad? Como la danza. Es un arte. Y al ser un arte, pues no lo ponen obligatorio, pero eso no le resta importancia. Eso no, te digo una cosa, yo no sé si en Japón será igual, pero por ejemplo en China, si una persona en su casa tiene obras de pintura y de caligrafía, el lugar preponderante, el lugar más importante lo pondrá la caligrafía. O sea, la caligrafía para ellos, es, por lo menos en China es así, tiene una relevancia, es algo muy propio y bueno, son orgullosos. De hecho, bueno, está declarada por la UNESCO como bien inmaterial de la humanidad. También me llamó la atención, por ejemplo, en un museo de arte en Taiwán, que estuve en el 2018, como no, me fui directamente a la sección caligrafía. Yo detrás de la escritura, da igual el idioma, ¿no? Pero voy allá, ¿no? Y es muy curioso porque veía, pues, lo que sería aquí un museo, para hacer un paralelismo, ¿no? Pero, por ejemplo, un museo de la edad del Paleolítico hasta la época actual, ¿no? Y te pondrían los jeroglíficos, ¿no? Y cómo se va desarrollando la escritura. Pero lo que yo vi allí era que al principio la escritura o la caligrafía que yo vi en los paneles era súper estructurada, súper rectangular, súper ordenada, como en fila, ¿no?
y cómo en el paso del tiempo hasta la actualidad contemporánea se iba definiendo los trazos como mucho más artístico, como mucho más suelto, como con más libertad, ¿no? Como, supongo que también simplificado, ¿no? Yo no supe ver esa comparación de si simplificaban o no los rasgos, pero sí me pude fijar, como grafóloga, en el movimiento, en la forma, en la inclinación, ¿no? Hacia dónde iba, ¿no? Entonces, y me llamó la atención, ¿no? Que con el tiempo es como, bueno, como si fuera más libertad, ¿no? Como si no estuviera encajado dentro del armario. A lo mejor también puede ser lo mismo como con la caligrafía del cuaderno rubio, de típica caligrafía que hacemos en la escuela, que vamos todos con un patrón fijo y luego personalizamos con los años nuestra propia escritura. Y aunque hayamos estudiado todos lo mismo, cada uno tiene una escritura y una letra totalmente diferente a otro, ¿no? Digo yo que será lo mismo, ¿eh? No sé, desde mi ignorancia, para comparar. Actualmente, ya te digo, yo estudiando caligrafía tengo que comenzar estudiando la regular. Y ellos escribían cuando la caligrafía llega a Japón, viene de China, pasa por Corea y entra en Japón todavía no se escribía, ellos reciben la caligrafía de China, pero las primeras formas de escritura ya reciben un poco avanzada, los primeros, digamos, cuadernos o libros eran tablillas de bambú anudadas, eran tiritas de bambú. El bambú lo cortaban en tiritas finas y ahí se escribía. Por eso ellos escribían de arriba abajo y de izquierda a derecha, porque abrían el rollo de bambú como una esterilla, lo abrían así. Entonces, por eso la escritura es de arriba abajo y de izquierda a derecha. Pero la cosa es que cuando la estudias, claro, cuando la estudias como arte, eso que tú dices que con el tiempo ha evolucionado, nosotros tenemos que empezar a estudiar desde atrás. No. Yo he tenido personas que se me hacen, quiero que me enseñe, pero la cursiva loca, claro que es la más, todos queremos llegar allí, pero yo pasé 9 años hasta que me dijeron, bueno, ahora haga cursiva, ahora puedes empezar con la cursiva. Entonces, claro, es la parte más divertida. Pero incluso actualmente, por ejemplo, cuando he ido a Italia con el profesor Norio Nagayama, que es un maestro maravilloso y excelente maestro, cuando él nos da un carácter para estudiar que yo no he hecho nunca antes, yo tengo que empezar a estudiar el regular. Sí. Todo que parece rígido, que entra en un cuadradito, y después que lo tengo, claro, después que lo integro, entonces yo lo puedo desarmar, digamos. Yo puedo entrar y ser libre, pero ya mi cuerpo, mi mano, todo conoce cómo es. Y de allí ya puedo fluir. ¿Y cuánto tiempo has estado o todo el mundo es igual o cada uno es diferente? ¿Tú cuánto tiempo has estado para pasar al más libre? Bueno, lo que pasa es que yo estuve estudiando con otra profesora aquí, que es Yayoi Dojo, que es japonesa, y ella, primero empecé con un maestro japonés, con Abiko Sensei, él se fue, me sentí huérfana, entonces se quedó Yayoi, que no era propio calígrafa, pero fue muy honesta, y entonces hice una relación con esta fundación con la que tengo el cuarto dan en Japón. Y entonces cada mes había que hacer una caligrafía, cada 3 meses presentabas, eran como exámenes que te iban subiendo de nivel. Yo me imagino que el proceso de cada uno es diferente, porque aunque practiques mucho, pero yo tardé bastantes años en que ya me pusieran, bueno, puedes hacer la cursiva y puedes hacer la cursiva salvaje. Y después cuando me apunté con el Norio Nagayama, yo dejé la fundación cuando tenía el cuarto dan y seguí con otra profesora aquí. Siempre he buscado profesores, pues digo, sigo estudiando. Él me bajó bajísimo, me puso una graduación, me dijo, y yo me sentí tan aliviada cuando me dijo, muy bien, tú conmigo no tienes cuarto dan, tú tienes segundo Q. Y yo dije, ¡ay, qué bien! Porque segundo Q es más o menos, yo no lo entiendo esto del cuarto dan. Es bajarte de un trampolín. Pero a mí me pasó el alivio que yo sentí porque dije, ay, tengo menos responsabilidad, ¿me entiendes? Los exámenes serían más sencillos, podía estar más relajada. A mí en realidad la puntuación, bueno, está bien, te la has ido ganando, pero lo que me interesa es practicar. Entonces me acuerdo que cuando él me lo dijo, yo dije, ay, qué bueno, ahora empiezo otra vez. Es como si empezara de nuevo con una experiencia. O sea que es muy rico cuando te dicen, empieza otra vez, pero tú sabes que tienes algo dentro, ¿no? Claro, esto me recuerda de empezar otra vez a los mandalas que hacen los tibetanos, que lo hacen con arena, que se tiran horas, tal, y luego ¡pum!, soplan y es como, y desaparece, ¿no? Que dices, wow, todo este esfuerzo y luego desaparece, ¿no? O sea, también en el mundo occidental, ¿no? Para poder
tragar y aceptar esto, ¿no? Creo que es un aprendizaje y cuesta, ¿no? Porque es como, con lo que ves forzado, esto se tiene que quedar perdurado, tiene que perdurar, ¿no? Y no, en el mundo digital es todo lo contrario, ¿no? Es como curioso, ¿no? Es posible. Sí, no, y además es algo muy bonito porque durante todo el aprendizaje, una de las cosas que tienes que aprender definitivamente es la humildad. Claro. O sea, la humildad, que en la pintura china, la que representa la humildad es la orquídea china. Por eso cuando me ha tocado hacer alguna exposición de pintar algo, siempre he pintado la orquídea. La orquídea, Confucio la admiraba muchísimo. La orquídea chica es pequeñita, se esconde en las piedras, está así como que nadie la ve y es hermosísima, o sea, no sale a lucir su belleza. Entonces, en primavera tú ves que van a los lugares donde hay orquídea, los chinos van a buscarla. Y ella representa la belleza, la modestia, la capacidad también de sobrevivir entre las piedras. Y yo creo que una de las cosas que uno tiene que aprender en cualquier arte, en la vida completo, cuando le has dedicado mucho tiempo a algo, es que primero que cada vez que aprendes algo te falta más por aprender, definitivamente. Es verdad. Sí, y que para mí también es importante transmitirlo porque cuando lo transmito aprendo muchísimo. O sea, yo tengo una vocación de profesora, de enseñar, y que me llena mucho y agradezco muchísimo a mis alumnos, a las personas cada vez que se acercan para que yo les enseñe algo. Son personas que me van a enseñar a mí. Eso estoy clarísima. Aquí tenemos un comentario, una aportación de creo que Adrián, dice: yo he visto haikus escritos en caligrafía cursiva y las líneas están totalmente torcidas, verticales. Es muy curioso. Y luego, más abajo, tenemos otro comentario que dice: lo efímero es un ejercicio al ego. Exactamente, por eso te hablaba de la humildad. Lo efímero es un ejercicio al ego. Mira, una gran enseñanza que me dio el maestro Nagayama de la última vez que estuve allí. Yo me sentía muy bien porque había ido subiendo, ¿no? Ya con él había ido subiendo exámenes. El que te bajó al claro, ese. El que me bajó, sí, sí. Pero él es una maravilla. Entonces yo empecé a hacer mis caligrafías y él pasa, somos de 20 y tantas personas, italianos todos y no se oye a nadie. Imagínate para que haya un salón con caligrafía con 25 italianos que no se oye nada. Eso es un milagro. Solo se logra la caligrafía china, te lo juro, japonesa. Entonces yo estaba haciendo mis caligrafías y yo estaba muy contenta y venía él siempre pasa por cada uno, en este momento ya tienes varias hechas del ejercicio, y él te dice, esta no, a partir de aquí. O sea, como que esa es la que está mejor para que tú de allí sigas. Pues a mí, por primera vez, y a la única que hacía, me las tiraba al suelo, y yo, ¡ay! ¿Cómo me estás tirando eso al suelo? Como ¡pum! Y la tengo que recoger yo, y yo decía, no se pase a nadie más. Y yo me sentía así, y después, te lo juro, cuando yo regresé a Barcelona, yo me quedé con aquello, yo me quedé con aquello, y yo decía, hasta que dije, ¡oh! Se lo agradecí, porque era justamente eso. Me estaba dando en el ego, ¿me entiendes? Tírala al suelo, y de ahí iban chanclas por ahí, clac, 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 riéndose porque es muy simpático. Y yo dije, claro, lo que tenía yo que hacer era darme cuenta que yo ese día fui como muy presuntuosa allí a trabajar y a demostrar algo que en realidad no tenía que demostrar nada. Entonces, después dije, qué bien. O sea, que tenemos que también ir, que es importante, ¿ves? No importa el resultado, es que estés allí, presente, con muchísima humildad trabajando. Qué bueno. Pues había otra cosa, estaba pensando yo ahora, claro, si nosotros en grafología usamos parámetros como la velocidad, como la inclinación, como la forma, como el gesto tipo, que sería algo muy personal de la escritura del escritor, ¿no? ¿Qué más parámetros? Bueno, sí, la verticalidad, la inclinación, bueno, ahora no me acuerdo yo de más, continuidad, dirección, bueno, yo me imagino que, claro, porque yo cuando veo desde la ignorancia, ¿no? Veo caligrafía china, algo, puedo notar algo, ¿no? La presión, puedo ver algo, pero la veo más bien vertical, es una escritura bastante vertical, ¿no? O sea, o aquí también hay inclinación o inversión hacia la izquierda, o tiene que ser lo vertical. A ver, no hay tanta inclinación, no hay nuestra cursiva siempre es como caída, ¿verdad? No, sí. Aquí se trabaja bastante la verticalidad,
Pero sí hay algo que es interesante lo que dices, que es como el tiempo y la rapidez y la respiración. Cuando estás haciendo la caligrafía, y la caligrafía cursiva sobre todo, es como una respiración. Tú respiras, te detienes, vas más rápido, vuelves, cambias los tiempos. En ese momento el pincel también cambia. Cuando tú vas rápido, el pincel deja menos tinta, quedan esos trazos secos. Si tú te detienes, queda más negro. Luego bajas otra vez. O sea, tú mueves tu cuerpo y tu respiración, todo acompaña el movimiento de la caligrafía. Todo. Por eso te digo, es la energía completa. Y mueves desde el brazo. No estás moviendo la muñeca, más moviendo el brazo y el pincel son uno, es uno. La energía pasa directamente y cuando tú ves esos gestos como que se cortan, son cambios de respiración, detenerse, rapidez, lento, todo eso juega, pero no es premeditado, eso surge. O sea que, por ejemplo, en la caligrafía china podríamos detectar, ¿se podría ver un autor u otro, diferenciarlo? ¿Vemos 2 cuadros o 3 de caligrafía china y podríamos más o menos diferenciarlo o no? ¿O hay que estudiar muy bien los parámetros? ¿O? No, como te mostré, hay personas que sí se pueden diferenciar sus estilos de caligrafía, pero tienes que haber conocido muchísimo a los calígrafos. Por eso te dije, en este que está aquí están los nombres de los calígrafos. Este es el nombre del calígrafo. Cuando estudias caligrafía, claro, yo no te voy a decir que yo los entiendo, no, yo sé que son los nombres, pero un chino sí sabrá cuál es de Wang Xixi o cuál es de otro. Entonces yo no lo sé reconocer, yo soy sincera. Yo he comprado libros de caligrafía de maestros que me fascinan y veo los libros, y me encantan y no entiendo nada, pero lo siento y me encantan y me pongo a hacerlos también con la mano en el aire, me pongo a hacerlos y porque son gestos como muy del cuerpo, ¿ves? Sí. Pero sí, una persona, un calígrafo o un maestro calígrafo puede reconocer una caligrafía de una o de otro, seguramente. Aquí tenemos una pregunta que dice Mariela, ¿en el estilo salvaje todo se hace con un solo trazo? Pregunta. No, o sea, depende del carácter de lo que estés haciendo. Hay trazos que se cortan. Déjame ver aquí si hay alguno. Fíjate, aquí lo podemos ver, aquí hay un estilo bastante libre. Este es un trazo y este viene a ser otro, ¿ves? Aquí hay varios trazos. Aquí hay un trazo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos los contarías? O sea, ¿cómo contarías los trazos que hay allí? ¿3, 2? ¿Cuántos hay, María Eugenia? No, pueden haber 3, 2. El original, el regular tiene 4, pero se puede resumir en un solo trazo. Aquí no sé si hay alguno que lo resuma en un solo trazo, pero este pareciera. Pero pueden ser 2 trazos, o sea, cuando haces la caligrafía cursiva, generalmente se pueden reducir el número de trazos, ¿verdad? Porque unes uno con otro. Pero no necesariamente es un solo trazo. De hecho, generalmente siempre hay un trazo, hay un punto, hay una línea que sale fuera, sola. Pero entonces, si ahora estaba pensando, por ejemplo, en nuestro abecedario, ¿no? Uy, nos quedan 8, ¡ay, que nos quedan 7 segundos! Ya nos hemos quedado sin tiempo. ¡Nos vemos!